Bueno, companions, quiero pasar a comentarles el desarrollo de lo que es el criterio en lo que respecta tomar objeción en tela de juicio en materia de lo que respecta, es decir, hacer objeciones y observancias en lo que respecta al CEDAW, que es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. A priori lugar, voy a hacer, como es un desarrollo de esto que estoy contándoles, estoy exponiendo, quiero situar lo siguiente. Voy a hacer a priori lugar abstracto, tanto como lo es el preámbulo. Voy a empezar con el preámbulo y voy a ser abstracto respecto de esto, dado que está en construcción el desarrollo de este criterio con objeción implícita respecto de esta convención. A primer lugar, les voy a situar que estuve revisando la codificación numerológica, ya tomé nota de ello, me pareció interesante, pertinente tomarlo en cuenta, y sin más, voy a decirles que, bueno, cuando abre acá en lo que sería el preámbulo que dice los estados partes en la presente convención, bueno, tiene considerando respecto a la Carta Magna y demás. Yo, como ya dije que voy a ser abstracto y breve y resumido, digamos, quizás un poco confuso por ende, en lo que es la lectura lo que es la objeción del preámbulo, el criterio que quiero referirme, voy a situar lo siguiente. En lo que es... Bueno, a primer lugar quiero decir que está escrito de una manera muy incoherente, se podría decir. Se están aprovechando de un modo de redacción poco formal, solemne, muy típico de lo que es a veces el lenguaje coloquial acá en Latinoamérica, para aprovecharse de baches legales, por ende lagunas, y así generar, para que me entiendan básicamente como hablamos acá a veces en Argentina, generar entre gallos y medianoche una escrituración, dejar sentado, hacer un artículo que no está relleno, miren lo que les estoy diciendo, en una ley entre gallos y medianoche. Sin más, procedo al detalle más claro y más específico. En el apartado de los últimos, en los últimos párrafos que se sitúan, en lo que yo llamo el preámbulo, dice, en el penúltimo, dice, reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia. Resueltos a aplicar los principios enunciados en la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y, para ello, adoptar medidas necesarias a fin de suprimir esta discriminación en todas sus formas y manifestaciones. Bueno, lógicamente, como es un preámbulo, esto se va a ver desarrollado y visto con especificidades en lo que respecta a conceptualizaciones de frases y palabras utilizadas, es decir, la terminología que van a utilizar para definir ese preámbulo de alguna que otra manera en lo largo y extenso de lo que es el articulado, lógicamente. Esto que están intentando, esto que están tratando de explicar, me hace una cuestión muy grave, me hace a un cuestionamiento que resulta, digo, en una consecuencia muy grave a lo que es nuestra soberanía nacional en Argentina, y lo que remite, refiriéndome a la Constitución y los tratados con jerarquía constitucional, los tratados internacionales, ¿sí? Como la Declaración de Derechos Humanos. Yo lo que voy a situar en este caso es que cuando dice reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional, tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia. ¿Qué están haciendo en este caso? Están generando, perdón, tengo algo notado, están generando
yo anoto lo siguiente: cuando refiere a la necesidad de modificar el papel tradicional, tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia, por lógica de observación superflua, están generando un lugar de abordaje que remite a asuntos, un lugar de abordaje de manera tácita, digamos, que no, quizás no es tan específico en cuanto a la constatación fehaciente y empírica, es decir, constatable de que sea realmente así, pero a priori lugar, eso lo dejo muy abstracto, como ya les venía vaticinando que iba a ser, porque estoy en desarrollo, reitero. Lo que me molesta a nivel legal, por las consecuencias legales que conlleva esto, es que tiene acá hay conflictos en lo que respecta a nuestra soberanía, a nuestra constitución, es que dice que es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia. El problema es el fuero íntimo, el ámbito, la esfera familiar. Se están metiendo, lógicamente, con lo que es la esfera del ámbito privado, personal. Por ende, es un fundamento de instrucción inconstitucional y está violando la libertad, así como quizás el libre albedrío, por ende. Eso es un concepto que tengo que ver a priori lugar en mi investigación y lo vengo postergando, pero ya empiezo en los inicios y encaminándome a las partes de mis partes documentales de mi investigación, en las que pertinentemente, y que como siempre me interesó en la vida, es el abordaje respecto de la conceptualización del libre albedrío y su aplicación en la sociedad en sí. Lógicamente esto es pertinente en lo que es concierne en lo que es de filosofía del derecho, que tanto me gustó y siempre me gustó, digamos, y me interesó muchísimo desde que inicié la carrera de abogacía, allá por 2012. Que para mí es la base totalmente pertinente de todo. Bueno, yo, entre paréntesis, agregué que el bache, que esto está generando un bache, una laguna legal a propósito, a sabiendas, que remite a un controlador policial de opinión. Es decir, bueno, ahora vamos a ver esto en detalle. Vamos a proceder. Quiero, antes de cerrar el tema, el abordaje del preámbulo, mi criterio, mi objeción, voy a agregar algo más también abstracto para que ustedes lo tomen como una exopista, como me gusta llamarlo así, de alguna manera, para indexar a lo que es mi investigación, en lo que les voy reportando. Atiendan lo siguiente. Me interesó mucho el asunto del colonial, cuando dicen subrayado que la eliminación del apartheid, de todas formas de racismo, de discriminación racial, colonialismo, neocolonialismo, agresión, ocupación y dominación extranjera. Yo lo que me voy a situar ahora es cuando dice colonialismo y neocolonialismo. Esas conceptualizaciones son muy requeridas de hacer una exégesis profunda, muy profunda, y cuestionarlas, pero de una manera totalmente profunda, pertinente, letal. ¿Por qué? Porque lógicamente me suena ya, porque yo les dije que iba a ser como una anotación mental, digamos como algo abstracto, un paréntesis, porque me está resonando mucho, me está haciendo ruido que tenga correlato con lo que es la salud. Y estamos yendo ya directamente a la xenofobia en cuanto a patología mental. Ese detalle totalmente y conexo necesariamente a cuando menciona lo que cuando se remite al desarme nuclear bajo un control internacional estricto y efectivo, la afirmación de principios de la igualdad, de la justicia e igualdad y el provecho mutuo en las relaciones entre países. Pero cuando remite al desarme, el asunto del desarme general y completo,
en correlato a lo que es una soberanía nacional, en correlato a lo que es la implicancia de las Naciones Unidas, en la Carta misma de las Naciones Unidas. Esto es a ver en profundidad. Esto es totalmente, se debe hilar muy fino en esto. Tiene que ser algo totalmente ateniendo a la redacción misma de los articulados, de las leyes en sí, en general. Porque eso es lo que voy a denotar ahora, que hay un aprovechamiento total, como venía diciendo, del asunto en la redacción. Lógicamente, que ya lo vine viendo desde que empecé abogacía, en su momento, el tema de cómo escriben para poder aprovecharse a sabiendas, con mala fe, a eso me remito, de los baches legales, de las lagunas legales, porque dan una apertura muy grande en las redacciones de los articulados de las leyes a una aplicación de mala fe bajo después en lo que remite el discernimiento y aplicancia de los jueces a la hora del mecanismo judicial, ¿sí? Bueno, en la parte 1, artículo 1, dice: a los efectos de la presente convención, la expresión discriminación contra la mujer, y sitúa entre comillas, denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce, ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. A esa lectura, a este artículo, mejor dicho, yo hice una lectura simple, a eso quiero decir, normal, lo que considero normal, básicamente, aunque la leí rápido, fue una lectura rápida. Voy a situarme en dos palabras, a priori lugar. Menoscabar, yo le di lo igualé a lo que en significancia a restar. Crédito, es decir, a menoscabar le di una significancia igual a lo que es a lo que sería restar crédito o credibilidad. Y después, cuando remite a anular, que habla de menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, bla 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 bla, bla, tome anular como extinción. Extinción, dejémoslo como extinción, ya me entienden a nivel jurídico a qué me estoy refiriendo, y a nivel también de significancia de la palabra en sí, en lo que se puede aplicar a nivel legal. Entonces, lo otro que voy a situar, que es muy importante, acá en la anotación puse atender al léxico, entre comillas léxico, dice: a los efectos de la presente convención, la expresión, entre comillas, discriminación contra la mujer, puse atender el léxico. A mí me gusta, estoy de acuerdo, en esta frase, discriminación contra la mujer. ¿Sí? Porque si estamos ahí, esto es muy, muy importante, compañeros, muy importante. Porque si estamos hablando de una discriminación hacia la mujer, estamos hablando ya de otra categoría de discriminación. ¿Por qué? Porque cuando uno discrimina, está necesariamente, tenemos que tener esto en cuenta, quiero decir, cuando uno discrimina, eso es lo que a mí me importa muchísimo también. Porque cuando uno discrimina, siempre está discriminando. Uno distingue una cosa de la otra, la cierne como la harina de los gorgojos, por ejemplo, para que me entiendan, separa una cosa de la otra. Si uno no separa una cosa de la otra, no tiene, por ejemplo, individuos en cuanto a lo que remite al concepto legal de personas físicas, para que me entiendan lo que quiero decir. Entonces, cuando dice contra la mujer, está correcto, porque está hablando de un menoscabo, por ejemplo, de un menoscabo en lo que remite al crédito, ¿sí? Como persona, como individuo, como persona física que es meritoria por ser un individuo con características humanas
que lo hacen, entonces, como digo, meritorio de, 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 mm, de los derechos humanos, ¿sí? Consagrados en las declaraciones de derechos humanos, por ejemplo. En cambio, si dice discriminación hacia la mujer, estamos ya en un problema. Estaríamos ya en un problema. A eso quiero remitir. Está correcto esa frase. Discriminación contra la mujer. Es decir, es algo que menoscaba a la integridad del individuo, en este caso la mujer. Bueno, después me interesa mucho cuando dice cómo está redactado esto, vamos a decir, porque me interesa mucho esta parte, ahora voy a situarlo. Dice entonces, a los efectos de la presente convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción acá tenemos el problema definitorio de lo que es este artículo. ¿Basada en qué? Bueno, en el sexo que tenga por objeto, ya tenemos un problema, me parece terrible como está escrito. Basada entonces la exclusión o restricción en el sexo que tenga por objeto o resultado, es decir, por ser el hecho de ser mujer, eso se entiende claro, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer. Es decir, por la misma tendríamos que poner ahí. Independientemente de su estado civil. Y acá dice, sobre la base de igualdad del hombre y la mujer. No, entre el hombre y la mujer. Una redacción terrorífica es esta. De los derechos humanos y las libertades. De los derechos humanos, bueno, está bien. Yo entiendo lo que quiere decir, lógicamente. Le recaigo, le quiero decir, remarco eso porque es terrible la redacción y está hecho pero a sabiendas, lógicamente, como la fe para mi criterio. Y las libertades fundamentales, o no tiene la competencia suficiente, ¿no? Vamos a dejar ese margen, lógicamente, como para redactar algo de manera coherente. Los que redactaron esto. Los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Bueno, ahí ya entra otra vez un amplio espectro en cualquier otra esfera. ¿Sí? Porque recordemos, yo remito muy abstractamente en este momento, pero que es el ámbito personal del individuo dentro de lógicamente acá ya entra en juego lo que es la atención a la violencia familiar y que viene de esto, lógicamente. A posteriori tenemos el artículo 2 que dice: los Estados partes condenan la discriminación contra la mujer. Ahí puse término bien aplicado. Contra la mujer en todas sus formas. Convienen en seguir. Ahí ya tenemos una reacción pésima. Convienen en seguir por todos los medios, en perseguir sería, pero se están escudriñando. Convienen en seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política. En cambio, están dando directriz institucional sobre lo que es la política. Es una policía del pensamiento. ¿Por qué están encaminando la política? ¿Le están encaminando como consejo o están dando una instrucción sobre la cual uno no puede opinar? Ahí tenemos un problema, parece, totalmente de conflicto de soberanía en el país, un conflicto de jerarquía constitucional, es decir, el tope de las máximas consideraciones de descrédito y por ende de derogación de lo que se está tratando en este articulado. Pero totalmente indefectivo, perdón, la vehemencia es que me genera esta vehemencia porque es totalmente totalmente como se dice acá en Argentina, como un patoterismo. ¿Cómo nadie cuestionó esto a priori lugar y lo dejaron ingresar de esta manera? Y en primer lugar también digo, no estoy en contra de la protección respecto de la mujer. Yo observo claramente desde preadolescente la injerencia de lo que se considera, digamos, esto también un concepto para después extender y demás, el machismo
machismo, que es genera un destrato, un descrédito hacia la mujer. A primer lugar, remarcar eso, por favor. Gracias, compañeros. Entonces dice que conviene seguir entonces, bueno, eso, que está una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y con tal objeto se compromete a, es decir, están hablando de algo muy tácito que da lugar a muchas intervenciones en lo que es la libertad del pensamiento y la libertad de expresión de ese pensamiento que se transforma en la opinión pública, ¿no es cierto? Es decir, que lo que nos hace individuos que están en una polis, que están en el Estado, que están conviviendo en sociedad. Esto hace al bien social, ¿sí? Al bienestar social. Es decir, ¿qué? ¿Qué quiero decir con esto? Atender a esto hace que haya una sociedad que tenga un bienestar social. Y eso básicamente, como estimo yo, lo que procura, y lógicamente para mí es así, lo que procura la Constitución Nacional. Mantener un bienestar social. Ahí entran las consideraciones de la filosofía del derecho, entran los juristas, entran todo lo que es la doctrina, lo que se aplica a nivel nacional jurídico. Bueno, y entonces dice, lo cierro acá por el momento. Me parece totalmente terrible lo que está sucediendo allá en el artículo 2 de esta convención. Bueno, sin más, gracias, los amo muchísimo porque atienden realmente en búsqueda y mira de una justicia siempre lo más óptima posible. Eso es mi consideración respecto a ustedes. Y sin más, y también a quien atienda, ¿no? a este monólogo, se puede decir, con el cual abordo esta objeción. Gratia plena altísimo, sin más, gracias, los amo y cierro ahora.